Familia de Chicacao, Suchitepeques, llora la muerte de 2 migrantes en el incendio que cobró la vida de 38 personas, 28 de ellas guatemaltecas. Reconocen a víctimas de Huehuetenango y Quiché. México asegura que no va a haber impunidad por la muerte de los 38 migrantes, la mayoría de Guatemala, en el incendio ocurrido en un centro de detención en Ciudad Juárez. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inicia viaje a Guatemala y Belice con escala en Estados Unidos para afianzar las relaciones después de que China le arrebatara a Honduras. Una punto de la tarde, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un verdadero gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. Iniciamos con información de la tragedia de la muerte de 38 migrantes, 28 de ellos guatemaltecos, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración de la ciudad Juárez en el estado de Chihuahua. En redes sociales fue compartido un video de 32 segundos que muestra cómo los migrantes supuestamente fueron encerrados bajo llave. Cámaras de vigilancia de la estación migratoria revelaron el momento en que supuestamente los migrantes le prendieron fuego a unas colchonetas. En las imágenes se ve cuando el fuego se propagó rápidamente y 2 guardias no tomaron acciones para auxiliar a las víctimas. Se ve incluso que los guardias y personal caminan de un lado a otro, pero nadie abre la puerta con llave. El humo era tan intenso que en cuestión de segundos la cámara ya no captó lo que sucedía. En la conferencia de prensa en Guatemala, el canciller Búcaro, la periodista y compañera Andrea Domínguez del noticiero Guatevisión y Prensa Libre le preguntó si los migrantes estaban bajo llave y esta fue su respuesta, mientras los viceministros negaron con la cabeza. Perdone, canciller, una repregunta. ¿Estaban bajo llave o no? ¿Por qué no logran salir? Yo creo que en este momento, hasta que no tengamos un pronunciamiento de la investigación, es muy imprudente poder dar un señalamiento. Será México el que nos informe a través de las fiscalías cuál será la investigación. Lo que sí podemos decir es que ellos se encontraban en un centro del Instituto Nacional de Migración y por supuesto tendremos todos los elementos y la cooperación de parte del gobierno de los Estados Unidos mexicanos para darnos todos los elementos que permitan que las autoridades judiciales de ambos países averigüen qué fue lo que sucedió y por supuesto lo que sí es que habrá un compromiso de juicio, castigo y reparación para los responsables. El INM dijo en un comunicado que tras realizar un recorrido por los hospitales donde fueron internadas las víctimas, se confirmaron 38 muertes. Horas antes se había informado que sumaban 40 y más temprano 39 decesos. El nuevo balance no detalla el número de heridos, aunque el más reciente daba cuenta de 28. El instituto añadió que al momento del incendio en el centro de detención había una persona de Colombia, una de Ecuador, 12 de El Salvador, 28 de Guatemala, 13 de Honduras y 13 de Venezuela. El INM no explicó cuántas personas fallecidas hay por nacionalidad, aunque más temprano el gobierno de Guatemala confirmó la muerte de 28 de sus nacionales y la Cancillería ecuatoriana reportó la muerte de uno de sus ciudadanos. Los heridos, algunos graves, fueron trasladados a 4 hospitales, según las autoridades, mientras el INM coordina con funcionarios consulares para identificar a los fallecidos. Amnistía Internacional dijo que el incendio es consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias que comparten los gobiernos de México y Estados Unidos. ¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio? Dijo en un comunicado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización.
En las últimas horas se ha revelado la identidad de los 28 guatemaltecos que permanecían en el centro de detención para migrantes en Ciudad Juárez, México. En Chicacao, Suchitepeques, familiares identificaron a Francisco Gaspar Roche Chiquival y Miguel Roche Zapalú, originarios de la aldea San Pedro Cutzán. Más adelante tendremos un informe desde ese lugar con el periodista Marvin Tunches, quien ha contactado a la familia de los connacionales. Otra de las personas identificadas en la tragedia migrante es Fernando Pu Castro, de 24 años, originario de la comunidad Pamarías, en Zacapulas, Quiché. Se trata de uno de los 28 migrantes guatemaltecos que fallecieron durante el incendio en un centro de detención en Ciudad Juárez. Por medio de redes sociales, familiares han compartido la fotografía de la víctima y esperan la repatriación a suelo guatemalteco para darle un último adiós. En Ciudad Juárez se encuentra el periodista Jacopo Luzzi de La Voz de América, quien tiene detalles actualizados de esta tragedia. Buenas tardes. Centro de detención de inmigrantes aquí en Ciudad Juárez, justo al sur de la frontera con Estados Unidos, mató a al menos a 38 personas. Esto es el saldo más actual este miércoles. Personas que parecieron estar atrapadas en celdas cerradas mientras las llamas se extendían y los guardias abandonaban el lugar. Fue una de las tragedias más mortales en años que involucró a extranjeros detenidos mientras intentan llegar a Estados Unidos. 68 hombres se alojaban en esa parte del edificio de un piso, según el instituto administrado por el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el incendio aparentemente se inició durante una protesta de migrantes y que de ninguna manera ahora se ocultarán los hechos. La investigación sigue adelante y dijo que si hubo dolo o negligencia de los responsables, que se castiguen. Mientras imágenes de las cámaras de seguridad muestran al menos a 2 guardias caminando frente a una celda grande que estaba en llamas, ignorando a los detenidos, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó que se encontraron ya a los responsables directos del incendio y fueron presentados a la Fiscalía de la República, pero sin especificar si son detenidos o guardias. La Fiscalía General de México dijo que la lista de muertos y heridos incluía a 28 guatemaltecos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, 12 venezolanos y un ciudadano de Colombia y un ecuatoriano. Entre tanto, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo que permitirá que los heridos graves sean transportados en ambulancia desde México a instalaciones médicas de Estados Unidos para recibir tratamiento, dándole caso por caso un parol humanitario. Desde Ciudad Juárez, México, Jacopo Luzzi, Voz de América para Guatevisión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que no va a haber impunidad por la muerte de 38 personas en el incendio del centro de detención de migrantes el pasado lunes en Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos. Que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. No vamos nosotros de ninguna manera a actuar en forma injusta ante esto que es tan doloroso, tan triste para nosotros. No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie,
No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad. La Embajada de Estados Unidos de Guatemala emitió este 28 de marzo un comunicado respecto al incendio en el edificio de migración en Ciudad Juárez, México, que dejó al menos a 28 guatemaltecos muertos. Además de las condolencias a familiares de la tragedia, la embajada indica que está en contacto con autoridades mexicanas para brindar la asistencia requerida. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró este martes profundamente entristecido por la muerte de los 39 migrantes y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. En un breve comunicado transmitido por el portavoz de Guterres, el diplomático portugués también ofreció sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos. Además, el vocero del secretario general, Stephane Dujarric, insistió en el compromiso de Naciones Unidas de trabajar con las autoridades de los países donde se producen movimientos de personas para establecer rutas más seguras, reguladas y organizadas para la migración. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, a través de un comunicado, expresó su lamento por el fallecimiento de las 39 personas migrantes de diferentes nacionalidades, entre ellas 28 guatemaltecos, en el área de alojamiento de la estancia provisional de Ciudad Juárez, en Chihuahua, México. En el comunicado se lee un mensaje de la directora ejecutiva Valesca Sterkel que dice: expresamos nuestro más sentido pésame a todas las familias guatemaltecas que hoy atraviesan el profundo dolor de haber perdido a un ser querido en busca de una mejor oportunidad fuera de su país. Agregaron que en Guatemala existe la necesidad de promover mayor inversión de la empresa privada y extranjera que permita crear más empleo para mejorar las condiciones de los guatemaltecos en pobreza y pobreza extrema. Además, solicitan al gobierno de México comenzar con las investigaciones para esclarecer este hecho que ha puesto de luto a familias en Guatemala, Honduras y Venezuela. Estados Unidos dará un permiso humanitario a los migrantes que resultaron heridos durante el incendio en el centro de detención en México que acabó con la vida de 39 personas. Las autoridades estadounidenses están preparadas para usar un permiso humanitario para permitir que individuos gravemente heridos reciban ciudadanos intensivos en centros de salud en el país. Así lo dijo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en un comunicado remitido a EFE. Los migrantes que reciben un permiso humanitario pueden entrar de manera temporal a Estados Unidos, según estipula la página web de la CBP. La frontera entre Estados Unidos y México se ha visto sometida a presión ante el uso por parte del gobierno de Joe Biden del Título 42, una normativa sanitaria que permite las expulsiones en caliente de migrantes de algunas nacionalidades. Hacemos ahora contacto con el periodista Alejandro Domínguez de Milenio México, quien está en el lugar donde se ha improvisado una morgue para la identificación y trámites de ley. Alejandro, adelante con el informe. Buenas tardes, Rocío. Así es, pues Ciudad Juárez es un lugar triste esta semana por la tragedia que ocurrió en esta estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, una dependencia que es parte de la Secretaría de Gobernación, es decir, la segunda entidad más importante de gobierno federal después de la Presidencia de la República, por lo que llama mucho la atención lo que se vio, las imágenes, los videos de cuál fue la responsabilidad de las autoridades para que esas personas, esos hombres, la mayoría guatemaltecos, hayan perdido la vida ahí, hayan muerto quemados o sofocados. Aquí atrás de mí es el servicio médico forense, donde se hacen las labores para verificar la identidad, para revisar los cuerpos, y aquí adentro están los connacionales, en este caso de ustedes, los guatemaltecos, pero también de otras nacionalidades que perdieron la vida. Por lo que se están haciendo estas labores, se tuvo que traer un tráiler, ya había muchos cuerpos, más de 19 que llegaron el fin de semana, más los 38 que se acumularon de migrantes. Entonces por eso se necesitó que hubiera más ayuda, este tráiler, para poder reflexionar y darles un buen trato a los
los cuerpos, las autoridades de la Fiscalía General de la República están haciendo todas las labores, los peritajes con apoyo de la Fiscalía General del Estado. Además, los médicos forenses están haciendo todo este trabajo, son médicos forenses estatales y están realizando las labores correspondientes para etiquetar esas bolsas con los restos y enviar los restos de regreso a sus países. Aún no dan más detalles, no han dicho si van a traer o no más cuerpos. Hay movimiento, pero al interior se prohíbe el acceso a los medios de comunicación. Es lo que tengo de información para ustedes en este día. Gracias. Y nos enlazamos ahora con la periodista Andrea Domínguez, quien nos tiene más información respecto a la postura que ha manifestado el Ministerio de Relaciones Exteriores respecto a esta tragedia. ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? ¿Cómo se va a realizar el proceso de repatriación de nuestros connacionales? Vamos en este momento con Andrea para conocer los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Tal cual tú lo indicas, ya el Ministerio de Relaciones Exteriores ha vuelto a emitir esta vez un comunicado, a diferencia de la conferencia de prensa que daba el día de ayer, a eso de las 10:30 de la mañana, confirmando por parte del propio canciller Mario Búcaro que se trataba de 28 guatemaltecos que habían fallecido en esta tragedia. Sin embargo, ahora, en estos momentos, están emitiendo un nuevo comunicado, el cual voy a leer literalmente, pues ahora la cantidad de guatemaltecos que habrían fallecido en este incendio ha bajado según los datos que están proporcionando. El comunicado que acaban de emitir en este momento señala: el gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, lamenta profundamente la muerte de varios migrantes de distintas nacionalidades, quienes perdieron la vida en un incendio ocurrido la noche del 27 de marzo en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ayer, el gobierno de México proporcionó datos preliminares y luego de reuniones con autoridades mexicanas de migración y de la Fiscalía, oficialmente se nos ha informado que fallecieron 20 guatemaltecos a causa del incendio, todos hombres mayores de edad. Sin embargo, se ha podido corroborar con fotografías a 16 personas, de los 4, aunque en los listados mexicanos se indica que son guatemaltecos. No hemos podido confirmar plenamente su nacionalidad guatemalteca debido a que en el incendio se quemaron sus documentos y fotografías. Dada la alta veracidad de los listados que circulan en las plataformas digitales, hasta no tener corroborados todos los fallecidos con fotografías o huellas dactilares, no divulgaremos nombres. Cabe resaltar que personal del Registro Nacional de las Personas se dirige a Ciudad Juárez para trabajar en el tema. También han indicado que la red consular guatemalteca en Ciudad Juárez ya ha visitado a todos los hospitales de la localidad de manera exhaustiva para buscar a guatemaltecos relacionados con el caso. Además, aseguran que se está en coordinación estrecha con la Dirección General para Centroamérica y el Caribe de la Cancillería Mexicana para tener así traslado de las necesidades de los consulados y embajadas de los países afectados. Es decir, ahora el Ministerio de Relaciones Exteriores está diciendo que no son 28 las víctimas mortales, si bien sí habían 28 guatemaltecos dentro de este lugar al momento de que se reporta el incendio, son en total 20 fallecidos. El listado con nombres y nacionalidades lo ha proporcionado el Instituto Nacional de Migración de México con el objetivo que las familias de migrantes que se encontraban desesperados buscando a sus familiares pudiesen saber quiénes o qué personas se encontraban dentro de este lugar al momento del incendio. En total eran 68 y hasta este momento la cifra de muertos también, ayer se había señalado por parte de Migración que se contabilizaban 40, hoy han oficializado únicamente 38, de los cuales lamentablemente 20 serían guatemaltecos, nombres que aún Migración de Guatemala ha asegurado y el MINEX que no estarán revelando hasta no tener certificación de quienes se tratan. Es decir, hay otros 18 guatemaltecos que gracias a Dios han sobrevivido. Rocío, esta es parte de la información que en este momento está surgiendo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, modificando la cifra. No son 28, sino 20 fallecidos y 18 heridos, y 8 heridos, perdón. Andrea, muchísimas gracias por brindarnos esta actualización de información. Nosotros estaremos al tanto de las noticias que tengas para nosotros, si se vuelve a emitir otra especie de comunicado o algún otro tipo de manifestación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Que tengas una excelente tarde. Y bueno,
El sueño americano terminó en tragedia para muchos. Un claro ejemplo es la familia de Francisco Roché Chiquival, migrante originario de Chicacao, que murió ayer en Ciudad Juárez. Ahora piden a las autoridades apoyo para los trámites de repatriación. Marvin Tunche se encuentra en el municipio de Chicacao y nos informa sobre la situación que vive la familia de los migrantes fallecidos ayer en México. Marvin, buenas tardes. Rocío, buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar a la audiencia de Noticiero Guatevisión. El día de hoy me encuentro ubicado en el cantón Siete Vueltas de Aldea San Pedro Cutzán, en jurisdicción del municipio de Chicacao, Suchitepeques, a escasos 45 kilómetros de la cabecera departamental. Y es que el día de ayer, con la trágica noticia del fallecimiento de varios connacionales, se dio a conocer que dos de ellos son oriundos del municipio de Chicacao, específicamente en el sector en el cual me encuentro ubicado. Estoy frente a la vivienda del joven Francisco Roché Chiquival, de 21 años de edad. Él trabajaba como ayudante de albañil y, según información de su familia, él partió de Guatemala el pasado domingo 19 de marzo debido a la situación económica que vive el país, buscando el sueño americano. Pues la verdad que el mensaje nos cayó un día sábado. Después de eso ya no pudimos contactar de nada de eso, ni llamar nada. Y al final de cuentas ayer me confirmaron como a mediodía que sí se murieron, pero hasta aquí solo Dios. No estamos todavía bien confirmados si están ellos ahí o no, pero de eso estamos averiguando. ¿De quién recibieron ustedes la información acerca de esta situación? Un familiar que está en los Estados Unidos, nos informaron y que pasó eso y eso y eso. Entonces, por medio de eso, nosotros empezamos a ver los mensajes que cayeron por internet y por la tele, y los vecinos siempre nos apoyaron de buscar esos nombres, y apareció, y pues de eso estamos ahorita, estamos luchando como por el cuerpo. ¿De parte del gobierno no han recibido ustedes algún tipo de información de parte de la Cancillería, de alguna embajada de Guatemala en México, para poder corroborar si realmente son sus familiares los que fallecieron el día de ayer? Pues la verdad por el momento no, hasta hoy que ya nos están dando una oportunidad para que nos apoyen en ese sentido, porque la verdad nosotros estamos tormentados, no hallamos cómo para averiguar y para saber cómo lo vamos a hacer y dónde empezamos y dónde terminamos. Según nos informaban, también en el municipio de Chicacao existe una segunda víctima del hecho ocurrido ayer en Ciudad Juárez, y se trata también de un familiar de esta persona, quien responde al nombre, de Miguel Roché Zapalú, de 39 años de edad, quien deja a 6 hijos en la orfandad. En las emisiones de las 18 y 21 horas le estaremos ampliando acerca de estos decesos, y también le presentaremos información de parte de los familiares. Con esta información nosotros regresamos al estudio. Para Noticiero Guatevisión reporta Marvin Tunches. Los accidentes de tránsito siguen en aumento y causando saldos lamentables, sobre todo complicaciones en el tránsito vehicular en los puntos donde ocurren. Este es el caso en la ruta al Pacífico, jurisdicción de Palín, Escuintla, donde el tránsito es complicado a consecuencia de la colisión de dos transportes pesados. Uno de estos transportaba material inflamable. Vamos con Carlos Paredes para que nos amplíe la información. Carlos. Saludos, Rocío, muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Específicamente el accidente ocurrió en el kilómetro 38, esto de la ruta CA9 Sur, específicamente jurisdicción de Palín. Se suscitó a eso de la madrugada de este miércoles y se vieron involucrados transportes pesados, uno de estos jalando una pipa con un material sumamente inflamable. De la colisión a esta pipa se le abrió un agujero por donde este material peligroso ha estado cayendo, pero son bomberos voluntarios quienes han realizado este trabajo para evitar que este material pueda incendiarse. Miembros de la Brigada de Materiales Peligrosos se hicieron presentes al kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, donde se nos informó de una fuga de un líquido. Al llegar la primera respuesta
inició la labor donde indicaban de que era un líquido el cual se estaba derramando de una pipa de 8,000 galones. Al evaluar la situación se comprendió que era etanol, por lo que se hicieron las respectivas averiguaciones para poder ver y determinaron de que este es un material altamente inflamable, por lo que se solicitó el apoyo del resto de la Brigada de Materiales Peligrosos para realizar la contención y evitar de que el material se siguiera propagando. Se hizo un trasiego de un camión hacia otro y alrededor de 300 galones fueron los que se fugaron, por lo que se lanzó espuma química para bajar todos los vapores que estaban altamente concentrados en el lugar y evitar una ignición y así que pudiera haber una explosión o un fuego, lo cual amenazaba a todo el sector, ya que hay varias empresas cercanas las cuales manejan materiales peligrosos. Y para seguridad de todos los conductores fue cerrada la ruta, pero a este momento ya se han habilitado unos carriles reversibles para mitigar todo este tráfico que se ha formado en este sector. Al momento, pues la Policía Municipal de Tránsito, en conjunto con lo que es Provial y Policía Nacional Civil del Departamento de Tránsito, estamos trabajando para poder ver de qué manera pues, la fluidez del tráfico circula tanto de norte a sur como de sur a norte. En lo que es la jurisdicción, pues han habido algunos accidentes de tránsito debido pues, a veces de la irresponsabilidad misma de los pilotos del transporte pesado, ya que exceden de velocidad y no respetan los límites establecidos en lo que es las carreteras. Se resalta el hecho que en los últimos días se han registrado varios accidentes de tránsito acá en la costa sur. Es de reiterar, el día lunes se dio el más trágico de estos, esto en el kilómetro 87 de la ruta entre Escuintla a Tacisco Santa Rosa, donde en el lugar colisionó un bus con un camión, así como un pick-up. En este sector quedaron 4 personas fallecidas, 3 féminas y un menor de 6 meses. 2 más murieron en la emergencia del Hospital Nacional de Escuintla, quienes habían sido trasladados por bomberos voluntarios en estado grave. El día de ayer también dábamos la información en relación a un camión que se había quedado sin frenos, esto en la autopista Palín-Escuintla. Resaltar que tras este camión resultar sin frenos, pasó colisionando a otro en el kilómetro 52.5. Este del impacto dio vueltas y quedó en ese lugar. El piloto resultó herido. De esta cuenta también este camión que se había quedado sin frenos volcó hasta en el kilómetro 57, donde el piloto ya no pudo hacer nada para controlar este pesado vehículo. Y ante todos estos accidentes de tránsito que se están dando acá en la costa sur, he reiterado el mensaje de los vecinos de Escuintla que piden que las autoridades hagan algo para evitar que los pilotos vayan a excesiva velocidad o bien conduzcan vehículos en malas condiciones mecánicas. Desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Y de Escuintla nos trasladamos a Villanueva para conocer el reporte de tránsito con Henry Quevedo. Henry, adelante. Tengan todos muy buenas tardes. Tránsito de Villanueva le informa sobre las novedades en la movilidad vehicular y como hemos venido informando desde horas de la mañana, tenemos complicaciones en el tránsito con dirección al sur desde los alrededores del Trébol. Todo esto derivado de un accidente de tránsito que se produjo en el kilómetro 37 de la Ruta del Pacífico, jurisdicción de Palín, a eso de las 5 de la mañana. Rápidamente le ponemos en contexto, el tráiler colisionó con otro vehículo de transporte pesado, pero derramó un líquido llamado éter, lo que generó la alerta para los cuerpos de socorro y por lo tanto se tuvo que trasegar este líquido seriamente inflamable, lo que provocó el cierre vehicular en la Ruta del Pacífico, tanto con dirección al norte como con dirección al sur por más de 3 horas. En estos momentos ya el tránsito que fluye con dirección al sur empieza a movilizarse en los alrededores del kilómetro 17. Tenemos completamente detenido el tránsito en Bárcenas y San José, como también en la ruta de Naciones Unidas hacia el sector de Amatitlán. Hemos estado trabajando en conjunto las policías de tránsito de Villanueva, Amatitlán, como también Provial y tránsito de la Policía Nacional Civil para poder darle viabilidad a las personas que transitan con dirección a la costa sur. Nos hemos dado también a la tarea de apoyar en jurisdicciones que no son las nuestras, como por ejemplo el sector de Amatitlán, donde nuestros agentes apoyaron para el retorno de varios vehículos y de esta forma poder movilizar el tránsito que se encontraba totalmente varado en los alrededores de la bajada de Amatitlán, kilómetro 23. También le queremos dar a conocer que las rutas alternas, como lo es el sector de la conexión de Búcaro a Senma, Frutal y Ciudad Real, presentan bastante afluencia vehicular. En pocos minutos el tránsito empezará a circular
de manera continua hasta el sector del Aguilar Batres, pero esperamos de que la movilidad vehicular lenta perjudique hasta horas de la tarde, pudiendo impactar también la hora pico a las 17 horas, así que por favor esté muy pendiente de la información que pueda surgir en las redes sociales. Como les repetimos, el tránsito se empieza a mover, pero seguimos con las complicaciones debido al accidente que se suscitó en la jurisdicción de Palín. Recuerde que en Tránsito de Villanueva somos gente de trabajo, le deseamos la mejor de las tardes. Partidos políticos podrían ser sancionados por la municipalidad de Quetzaltenango, ya que han incumplido con el acuerdo que prohíbe la colocación de propaganda en postes. Quédese con nosotros. 33 minutos pasan de la 1 de la tarde. Hablamos de temas electorales. Los partidos políticos en la cabecera departamental de Quetzaltenango comenzaron la campaña colocando miles de pancartas promocionando su imagen. Sin embargo, la municipalidad podría sancionarlos por no representar a un acuerdo que prohíbe la propaganda en los postes de la ciudad. Minor Talk desde Shela nos informa. Minor. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes. En esta primera semana de campaña electoral, la propaganda política inunda las calles y avenidas de la ciudad de Quetzaltenango. Esto pese a la prohibición que el Consejo Municipal emitió a través de un acuerdo para prohibir la colocación de cualquier tipo de propaganda política en los postes del tendido eléctrico. Conversamos con la jueza de asuntos municipales relacionado a cuál será el procedimiento en torno a esta prohibición y las acciones que emanarán por parte de este juzgado. La ley establece que el Tribunal Supremo Electoral va a ser el órgano por naturaleza encargado de poder reglamentar, regular todo lo referente a la propaganda electoral. Esto lo establece la ley electoral en sí. A la municipalidad, como ente, más que todo de administración de los servicios públicos, le compete aplicar primeramente lo que dice el reglamento del centro histórico, ya que sabemos que la zona 1 pues, es eminentemente controlada por esta ley, y por lo mismo pues vamos a estar pendientes de cualquier denuncia de que alguna organización política coloque su propaganda dentro de algún monumento histórico o algún edificio de primera categoría de conformidad a la regulación que existe. Posteriormente también vamos a aplicar todo lo referente a lo que regula la Ley de Protección de Medio Ambiente. Aunque eso le corresponde al Ministerio de Ambiente, las municipalidades en su ente sancionador vamos a establecer que no sean colocadas, por ejemplo, en árboles, que es lo que lamentablemente a veces las organizaciones lo hacen. Rocío, y en torno a este tema, extraoficialmente se conoce que la comuna de Quetzaltenango no habría notificado de este acuerdo municipal a las organizaciones políticas, ni mucho menos al juzgado de asuntos municipales. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. Luego de finalizar la inscripción de los candidatos a puestos públicos en Quiché, el representante del Tribunal Supremo Electoral expresó que iniciaron con la revisión de los expedientes. Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento, nos amplía la información. Héctor, buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes. Y pues a pesar de que el pasado domingo se cerraron las inscripciones para todos aquellos candidatos que participarán en las próximas elecciones en Quiché, hasta el momento pues desconoce el listado final de quienes realmente podrán participar. Esto porque en el transcurso de esta semana se estarán revisando los expedientes que se recibieron para poder integrarlos a todas aquellas candidaturas que estarían buscando la posibilidad de llegar a ser concejales, síndicos, alcaldes o diputados distritales por Quiché. Algunos políticos ya realizan campaña electoral, sin embargo, hasta el momento, como dijo el delegado del Tribunal Supremo Electoral, será hasta finales de esta semana, probablemente la próxima, cuando se tenga el listado final de los candidatos que estarán participando en Quiché. Nos da cuenta que tenemos personal acá trabajando, estamos en la revisión de expedientes y tenemos pues el tiempo para hacerlo despacio, verificar bien y enviar los expedientes al Departamento de Relaciones Políticas. Estamos hablando, Rolando, que a finales de esta semana se podría tener ya un número específico y esperamos tener ya la totalidad de candidatos legalmente inscritos en la elección departamental o en el Departamento
de organizaciones políticas. 192 expedientes recibió el Tribunal Supremo Electoral para poder integrarlos a las candidaturas para diferentes cargos públicos en Quiché. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. El pasado martes se observó que algunos materiales de propaganda política habían sido destruidos por personas desconocidas en la avenida Reforma. En algunos casos se notó que los rostros de los candidatos a la presidencia habían sido cortados con algún objeto punzocortante. Fernando Cabrera nos cuenta los detalles. Fernando, ¿es un delito o no? Hola Rocío, un gusto saludarte, igualmente a toda la audiencia que está viendo esta transmisión. El pasado martes varias propaganda política fue destruida en la avenida Reforma de la zona 9 de la ciudad capital, por lo tanto nos acercamos al Tribunal Supremo Electoral para conocer si se había realizado alguna investigación respecto a eso, ya que el artículo 407, el inciso H del Código Penal, indica que el particular que destruya, obstaculice o impida directa o indirectamente el libre ejercicio de la propaganda política será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Por lo tanto, entrevistamos al portavoz del TSE y esto fue lo que nos indicó. Hemos tenido conocimiento por las publicaciones que se dan en los medios de comunicación. Sin embargo, este es un tema en que los partidos políticos pueden acudir o deben de acudir en este caso a la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público para que, si lo consideran, presentar la denuncia y que se proceda a realizar la respectiva investigación. El Tribunal Supremo Electoral es un ente eminentemente electoral, no somos un ente penal. De tal manera, igual los partidos políticos pueden acudir a Inspección General, pero en este sentido recordemos que ya es señalado específicamente contra alguien que vulneró o cometió algún acto que está fuera de la ley. Entonces ya es competencia específicamente del Ministerio Público, pero de igual manera pueden presentar, si así lo consideran, en Inspección General del Tribunal Supremo Electoral alguna denuncia. Debido a que la propaganda política fue destruida aquí en la ciudad capital, se le consultó a la Municipalidad de Guatemala si sabían al respecto algo de esto, y ellos únicamente dijeron de que si ellos en un momento ven la propaganda tirada o está obstaculizando alguna parte o una vía pública, ellos únicamente lo notificarán al Tribunal Supremo Electoral para que los pueda ser retirado. Sin embargo, ellos no tienen que ver absolutamente nada en eso. Por lo tanto, también a la Policía Nacional Civil se le consultó si tenían alguna denuncia respecto a eso, y dijeron de que no, hasta el momento no tienen alguna denuncia respecto a esta propaganda política que fue destruida por parte de los partidos políticos. Más adelante estaremos llevando la postura de los partidos políticos para saber qué es lo que piensan respecto a este tema. Con imágenes de Esvin García, reporto para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Asesoría, apoyo, asistencia 24/7. Hoy celebramos 19 años de brindarte un servicio clase A. CFS Corredores de Seguros. Presenta. 20 minutos para las 2 de la tarde. Vemos ahora los mensajes que ustedes, nuestros televidentes, nos han hecho llegar a nuestro WhatsApp de Guatereporta. Nuestro televidente Iván se reportó de Boca del Monte, en Villa Canales, y nos compartió imágenes de la floración de orquídeas que tiene sembradas en el jardín de su casa. Las orquídeas crecen sobre los árboles, pues los utilizan como soporte para reproducirse. Algunas de las orquídeas que se reproducen en Guatemala se llaman Miltonia, una de Venus, monja blanca, entre otras. Le presentamos algunos incidentes que se han registrado en nuestro país. Una motocicleta prendió en llamas en el kilómetro 69 de la ruta interamericana. El fuego destruyó por completo el vehículo de 2 ruedas. En otro hecho, un menor de 16 años sufrió una herida de bala en el área de la axila derecha. El incidente se registró en la aldea Tuichán, en Ixiguán, San Marcos. Finalmente, Carlos Pop, de 40 años, murió al caer de un árbol de varios metros de altura en la finca Montemaría de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz. Las emergencias han sido cubiertas por los bomberos municipales departamentales. En CFS, los 19 años los celebramos de manera distinta. Este año expandimos nuestro servicio clase A de asesoría, apoyo y asistencia. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. La tragedia de migrantes ocurrida en México de nuevo alcanza comunidades de Huehuetenango. Según las autoridades, hay 4 huehuetecos entre las víctimas. Uno de ellos es un joven de 26 años, estudiante de Ingeniería Forestal de Jacaltenango. Para conocer los detalles, hacemos contacto con nuestro compañero Mike Castillo. Mike, buenas tardes. ¿Cuál es tu reporte?
Adelante. Mike, te escuchamos. Muy buenas tardes. Nosotros estaremos actualizando sobre los detalles de esta información. Mientras tanto, le contamos que el Ministerio Público sindica a 3 agentes de la Policía Nacional Civil de colaborar con estructuras del narcotráfico. Los fiscales reproducen escuchas telefónicas y vamos a conocer en este momento los detalles con Edwin Pitán. Edwin, buenas tardes. Buenas tardes, un saludo cordial a toda la audiencia del Noticiero Guatevisión y a los compañeros allá en estudios. En estos momentos les cuento que se está desarrollando la audiencia de primera declaración de 3 agentes de la Policía Nacional Civil que trabajaban en la División de Métodos Especiales. Agentes que tenían acceso a información de estructuras criminales, incluso del narcotráfico, y de esa manera se aprovecharon de su cargo para filtrar información a grupos de narcotraficantes. En estos momentos la Fiscalía de Narcoactividad es la encargada de sindicar los hechos y ya le está señalando sobre su participación en 4 eventos, en 4 casos de trasiego de drogas al filtrar información a estas estructuras del narcotráfico. Se están reproduciendo algunas escuchas telefónicas. Escuchemos. Responsables por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, Jairo Manuel Orozco Miranda tuvo conocimiento de la información y números telefónicos de objetivos intervenidos y asociados a través del sindicado Diego Valdemar Pérez Orozco, quien realizó transcripciones de métodos en cuyas comunicaciones se generaban en idioma quechí, y de la información a la cual Jessica Iliana Ramos Cano tuvo conocimiento sin autorización y que trasladó a Diego Valdemar Pérez Orozco para ser proporcionado a Jairo Manuel Orozco Miranda. La Fiscalía de Narcoactividad del Ministerio Público es la que está investigando la vinculación de esos 3 agentes de la Policía Nacional Civil con las estructuras del narcotráfico y le señala de haber participado en 4 eventos. Estos mismos agentes incluso utilizaron una canción como señal, como alerta para esas estructuras del narcotráfico. Se sabe que estos 3 policías trabajaban en esta división de métodos especiales de la Policía Nacional Civil y de esta manera pues controlaban información de estructuras del narcotráfico. Incluso le hicieron saber a una de ellas que tenían información acerca de ese comercio de drogas que efectuaban en el norte del país y de esa manera pues ellos recibían alguna retribución económica al contactar a esas estructuras y darles información para que pudieran seguir trabajando con impunidad en el trasiego de las drogas. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó desde Torre de Tribunales Edwin Pitán. Y ya le comentábamos que la tragedia de migrantes ocurrida en México de nuevo ha alcanzado a comunidades en Huehuetenango. Se habla de algunas personas, específicamente 4 huehuetecos. Retomamos en este momento la comunicación con Mike Castillo, quien nos tiene los detalles. Mike, ¿cómo estás? Rocío, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y de las noticias que cuesta poder transmitir a nuestros televidentes, pero corresponde y esta vez el luto que viven las familias por la muerte de 28 guatemaltecos durante el incendio ocurrido en Ciudad Juárez, en México. Y es que se han enlutado 4 familias de Huehuetenango. Corresponden a 4 migrantes que aún no han sido identificados plenamente para establecer de qué municipios son los 4. Únicamente se ha dado a conocer que hay uno de Nentón, uno de Santa Eulalia, uno de Malacatancito y un joven de Jacatenango. Y como tú ya lo has mencionado, efectivamente, precisamente ha sido identificado únicamente Juan Fernando Quiñones Montejo, de 26 años. Este joven que la semana pasada se despidió de su familia. El viernes fue la última comunicación que tuvieron con sus parientes, quienes en redes sociales incluso pidieron ayuda para ubicarlo. Pues con lo del incendio llegó un desconsuelo a la familia y la incertidumbre en las primeras horas hasta que las autoridades mexicanas dieron a conocer el listado de las víctimas mortales de este siniestro que precisamente ha cobrado la vida de estos migrantes en las instalaciones de un albergue al norte de México en Ciudad Juárez. En estos momentos hay organizaciones que trabajan con el tema de migrantes en este departamento, como la Asociación Pop Noji Tierra Nueva y otras que están dando a conocer que se le está dando acompañamiento a los familiares para tener algún tipo de incidencia
conferencia con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y que de esta manera puedan agilizarse los trámites y el proceso de repatriación del cuerpo de Fernando, este joven que por cierto estaba estudiando ingeniería forestal y que sus compañeros se unieron a la búsqueda en redes sociales cuando se supo que había sido capturado por Migración en México. También tenemos que indicarles que ya hace pocos minutos ha sido identificado otro de los 4 migrantes huehuetecos. Se trata de Elvis Adelmar Pérez Esteban, originario de Malacatancito. Es una de las víctimas y según se dio a conocer por los familiares, él se dirigía precisamente para reencontrarse con sus padres que se encuentran desde hace ya algunos años en Estados Unidos. Sin embargo, pues la tragedia le ha alcanzado. En estos momentos, aquí en el departamento, en los municipios en donde ya han sido identificadas estas personas como parte del grupo de migrantes, se ha dado a conocer que los vecinos de a poco se están acercando para solidarizarse, pero también se están acercando para dar ese apoyo a la familia de esta nueva tragedia de migrantes que una vez más enluta al país. El gobierno ha decretado 3 días de duelo por esta tragedia, duelo que según los familiares no compensa en nada el dolor que ellos están sufriendo. Hasta que este reporte con esta información, regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Buscan fortalecer relaciones comerciales. Empresarios de la República de China, Taiwán, visitarán a Café con la idea de generar negocios con productores locales. Estamos de vuelta con la información y quiero contarle que esta semana Anacafé tendrá la visita de una misión comercial integrada por empresarios de la República de China, Taiwán, para reunirse con productores locales y así generar negocios para fortalecer las relaciones comerciales entre ambos países. Paula Osaeta nos cuenta un poco más. Paula, ¿cómo estás? Sí, Rocío, ¿cómo estás? Representantes de 11 empresas de Taiwán están de visita en Guatemala y forman parte de la misión comercial que está integrada por importadores de café, tostadores, comercializadores de café oro y tostado y propietarios de tiendas de café de especialidad en la República de China, Taiwán. El objetivo es que se reúnan con productores para que conozcan su trabajo, que hagan cataciones y que tengan ruedas de negocios con los productores seleccionados. Esta es la primera vez después de pandemia que ya nos visitan presencialmente de nuevo, lo cual consideramos que es muy importante porque de esta cuenta estos empresarios que en esta oportunidad nos visitan 11 empresarios de café, pueden degustar los cafés de Guatemala, probar las características tan importantes que nos hacen ser el mejor café del mundo y obviamente pues ofrecerles alternativa a muchos de los productores. Nosotros hacemos un lanzamiento abierto hacia todos los productores, se seleccionan varios cafés y los cafés seleccionados tienen la oportunidad de hacer una presentación y ruedas de negocios con estos 11 compradores. Esperamos que nuestros productores logren vender su café como se ha hecho en otras oportunidades, los cuales han sido pues ventas muy exitosas y el inicio de las relaciones entre productores y el mercado taiwanés, que es un mercado que está en mucho crecimiento y el cual debemos de explotar bastante. El gobierno de la República de China, Taiwán, a través de su embajada en Guatemala, a través de su oficina comercial para Centroamérica y por supuesto a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, promueve este tipo de visitas, este tipo de actividades para dar a conocer la oferta exportable de café de Guatemala y poder por supuesto, incrementar nuestra relación comercial entre ambos países. El mercado asiático está incrementando su interés por el café de Guatemala. Esto se pudo observar con la cosecha pasada, de la cual adquirieron el 22% del total. Si hablamos específicamente de las exportaciones hacia Taiwán, se enviaron 52,000 sacos de 60 kilos de café, pero han identificado que se tiene todavía una gran oportunidad de crecimiento. Nosotros hemos estado aproximadamente entre un 2 y un 3%, dependiendo del año, en algunas oportunidades ha sido más o menos. Cabe recordar que a veces el café que se exporta hacia Taiwán también busca otros destinos y en otros casos, en el tema específicamente de Asia, también el café entra a otros países como por ejemplo Corea.
Guatemala es el cuarto mayor exportador de café, ocupando el 12% del consumo de café en Taiwán. Además de tener una excelente oportunidad para hacer crecer las exportaciones, lo que se busca es mejorar los ingresos de los productores de café locales. Con esto, Rocío, regreso con ustedes. Buenas tardes. Estamos de vuelta y hablamos de los deportes. La FIFA decidió retirar a Indonesia como país anfitrión del Mundial Sub-20 masculino de fútbol, que debía reunir en el archipiélago del sudeste asiático a 24 equipos del 20 de mayo al 11 de junio. Así lo informó la instancia este miércoles en un comunicado. La Federación Internacional, que anunciará la nueva sede lo antes posible, tomó la decisión después del embrollo político que llevó a la FIFA a anular el sorteo previsto para el viernes 31 de marzo. La medida llegó después de la reunión mantenida por el patrón de fútbol Gianni Infantino y el presidente de la Federación Indonesia de Fútbol, Erick Thohir. La FIFA no ofreció más precisiones sobre la situación que llevó a esta decisión, pero un responsable del fútbol indonesio relacionó la medida de la instancia con la oposición del gobernador de Bali a la presencia de Israel en esta competición. En noticias del mundo, el Papa Francisco, de 86 años, fue internado este miércoles en el Hospital Gemelli de Roma para ser sometido a un control médico programado, informó el Vaticano. El Santo Padre se encuentra en Gemelli desde esta tarde para controles previamente programados, indicó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. El pontífice argentino, que en marzo festejó 10 años de papado, participó en la mañana del miércoles de la audiencia general en la Plaza de San Pedro, durante la cual apareció sonriente al saludar a los fieles desde su papamóvil. Francisco, quien se moviliza en silla de ruedas desde mayo del 2022 debido a fuertes dolores en la rodilla derecha, permaneció 10 días en el Hospital Gemelli en junio de 2021 por una delicada operación de colon. Mi nombre es Rocío Lazo y ha sido un gusto poder acompañarle. Gaby Moreno trabaja en un nuevo material discográfico en el que incluirá una versión del tema Luna de Xelajú a dúo con Oscar Isaac y otras sorpresas. La cantautora y productora guatemalteca continúa enfocada en el trabajo musical y este 2023 tiene preparadas varias sorpresas, entre ellas el lanzamiento de una versión de Luna de Xelajú, canción que compuso Paco Pérez y ha sido interpretada por diversos artistas y considerada como una pieza que ha acompañado el recuerdo y la nostalgia de miles guatemaltecos. Que tenga usted una excelente tarde.